al licenciado Amable Guzmán. Buenas tardes, Amable. Buenas tardes, gracias a la producción de NJ Productora por permitirnos llegar con este segmento que de una manera u otra se convierte en parte de la vida nuestra y de la vida de ustedes también. La publicidad siempre juega un importante proceso en la vida del ser humano porque es una manera de hacer llegar muchas veces mensajes muy importantes, educativos, culturales, religiosos e históricos. Y en una oportunidad, la década de los 90, una campaña publicitaria que venía de una línea de ron del momento, pues le dieron un giro a la publicidad y enfocaron en distintos pueblos y provincias de la República Dominicana la parte cultural, la parte educativa, la parte productiva y una serie de elementos de lo que tenía cada uno de esos pueblos. Y hay que hacer honor y mención al publicista Nandi Riva, que fue la persona que armó este proceso junto con el productor Checheo Rivera y el historiador Juan Daniel Balcácer. Le presentaron este proyecto al presidente de esa empresa licorera, don Miguel Barceló, y yo digo que don Miguel, a quien tuve el grato honor de conocerle y tratarle, fue un hombre visionario, muy visionario. De hecho, esa campaña que se ha quedado como parte de la idiosincrasia de los dominicanos, pues ha sido un referente para otras campañas también. Pero no vamos a enfocarnos en el aspecto de la campaña en sí, sino que el que le tocó a Moca, a la provincia de Espaillat, como una de esas campañas, yo digo que fue el piropo más importante que a nivel publicitario se le ha dado a un pueblo. Y es el comercial que relata la parte de la historia de Moca, pero que concluye con una parte importantísima donde reseña que el mocano es seco, sacudido y medido por buen cajón. Vamos a verlo, señor director, para que refrescar la historia. Moca ha sido 4 veces la capital política del país. Moca inmortal, tú te vistes de gloria y zafir. Nota luctuosa. Ha fallecido en la ciudad de Moca la señora. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Doña Saga periódica! Moca, pedazo de cielo. Y aquí entre tus sombras reposan tranquilos laureles de amor. Nido de dulces recuerdos, cuna que nunca se olvida. Como la villa heroica, Moca, así mismo es Barceló. Calidad todo el tiempo. Los mocanos somos secos, sacudidos y medidos por el buen cajón, ¿ok? Bueno, muchísimas gracias, señor director. Nos vamos a quedar en esa última parte que dice el ciudadano mocano, de que los mocanos somos secos, sacudidos y medidos por buen cajón. Y es el piropo a la honestidad, a la franqueza, a todos los elementos que deben adornar un buen ciudadano. Y cuando digo esto, lo digo porque la vida está llena, o en la vida hay seres humanos, muchos buenos, pero aparecen algunos que no son tan honorables, ni son don de origen noble, son personas que bellacas. Entonces, lo que dice que el mocano, cuando dice que es seco, y vamos a hacer la relación, un vendedor de granos, en este caso puede ser el café. Ustedes saben que el café en el campo se mide en cajas
y cajones y cerones, pero más amplio. Pero, y la caja y el cajón son dos medidas diferentes. Una caja coge 5 cajones, con un concepto un poquito diferente, porque el cajón debiera ser más grande, pero sin embargo es más pequeño que la caja. Entonces, cuando dice que el dominicano es seco, lo que evidencia naturalmente es que cuando el café, cuando se recoge, tiene mayor condición cuando está seco el cajón, está seco el producto. Y es una seriedad, es un elemento de seriedad el que lo vende seco, porque él coge mayor cantidad en la caja o el cajón. El otro elemento que también, y además cuando está seco, el agua tiene un elemento de ocupar parte del producto. El otro es que dice que el dominicano es sacudío. Lo que quiere decir que el hombre serio, la persona seria que vende el café, la habichuela, lo que sea, permite mover la caja para sacudirlo y las pajas se puedan salir hacia la parte de arriba, y eso permite de que las malezas se retiren y cojan más del café o la habichuela, lo que sea. Y cuando dice me dio por buen cajón, quiero que el señor productor me ponga las imágenes de las cajas de nuevo. Este es un dato muy importante, y es que cuando una persona honesta tenía un cajón de eso en para medir el café o la habichuela, no le ponía las tablas por dentro, sino se las ponía por fuera, como esa que ustedes están viendo ahí. Si se la pone por dentro, en el caso que lleva, para tener refuerzos, esos refuerzos que le ponen, entonces cada tabla de esa hacía que cogiera menos si se la ponía por dentro. El serio se la pone, el honesto se la ponía por fuera o no le ponía ninguna, y el que no tenía buena intención le ponía por dentro la tabla, los travesaños para darle seguridad, pero al mismo tiempo cogía menos café o menos habichuela o menos maní, lo que fuera. Entonces, estos 3 elementos de seco, sacudido y me dio por buen cajón nos dicen a nosotros de que somos personas honorables, que somos serios, que somos honestos y que tenemos franqueza. Es un gran piropo que nos dieron a los mocanos, a los payatenses, en esa campaña publicitaria. Y esto es parte del ser humano. Yo recuerdo que aquí se vendían en los años 70, 80 y parte del 90, cuando se vendía mucho carbón. El carbón de la línea es un carbón de calidad porque es hecho de cambrón y guatapanal, que son árboles fuertes. Sin embargo, en las lomas de Villatrina, esa zona por ahí, el que hacía carbón lo hacía de guama, que son árboles menos robustos, menos duros. Entonces, se decía, las amas de casa, cuando consumían carbón de la línea, le duraba mucho el carbón para gastarse, para convertirse en ceniza. Sin embargo, el carbón que se usaba por estos predios es un carbón ligero y quema muy rápido, y por lo tanto se convierte en ceniza muy rápido, y hay que usar más de la cuenta. Llegó un momento que hablaba del carbón de la línea y carbón de burro. Y carbón de burro porque lo trasladaban en la loma en burro. De la línea no se acostumbraba a trasladarse en burro. Entonces, ese concepto, muchas personas aquí lo que hacían era un truco. Compraban 2 sacos de carbón de ese de la loma o de burro, como le decían, lo ligaban con un saco de carbón de la línea y entonces lo vendían como liniero, porque era más caro también. Y en ese aspecto, también en el mismo concepto del carbón, habían personas que le ponían en el fondo hojas o tapas del mismo saco y le ponían unos centímetros de fondo. Entonces, cuando vaciaban el carbón, el saco, se agarraban de las tapas o de las hojas de ramas de árbol que tenían en el fondo y
Claro, faltaba un poco de carbón ahí. O sea, fíjense, trucos, pero trucos de engaño. Yo recuerdo para una Navidades se hizo un comercial de Navidad de una empresa dominicana donde cruzaban con un cerdo en parte del alborio, del jolgorio navideño. Salían las imágenes, un cerdo, que todos nosotros para la época decíamos, yo con un pedacito de ese cerdo. Poco después, la publicitaria dijo que en ningún momento ese era un cerdo real, que era de cartón pintado y como una maqueta, porque resultaba muy incómodo usar el cerdo real. Podía desmembrarse, lo que sea. Entonces la publicitaria usó una maqueta. Nunca fue realmente eso. Lo que ocurre, por ejemplo, en Hollywood, a veces vemos esas calles llenas y son fachadas de adelante. Atrás no hay nada. Y ese concepto de un cerdo que no es el cerdo real, pero hay quienes llevan también la mala fe. Y recuerdo que una vez había una persona que para época navideña vendían cerdo y lo llevaban a Santo Domingo, a Santiago, pero él usaba un truco y lo decía públicamente, o no públicamente, lo decía entre la gente que le conocíamos, y llegamos a verlo eso. Ustedes saben que el cerdo llama mucho por la parte visual, bien tostadito, esos cueritos, como le llamamos nosotros los dominicanos, y él lo que hacía era que a la leña, para que se viera más bonito, preparaba en un cántaro un poco de agua con vija, que es lo que era la salsa de antes, el sazonador, y cogía una brocha de guano y en la candela le daba un poco de pintura con eso de color rojizo, de manera tal que se viera que estaba más cocido de la cuenta, pero era un truco que ese señor usaba. Y fíjense cómo estoy haciendo las comparaciones de la gente. También para esa época se usaba la gente que tenía un par de pavos o lo que sea, venderlo en la ciudad para la época navideña. El pavo antes tenía más esencia navideña que hoy en día. Ya hoy en día es parte de Thanksgiving y como lo vemos como una cultura de los Estados Unidos que ha venido hacia acá. Pero se decía que había gente que tenían malas intenciones, que para que el pavo pesara más, le daban a comer mucho maíz y otro en defecto le daban guineo. Si le lograba entrar dos guineos en el buche, al pavo era media libra más y eso tenía un costo a favor, pero era un engaño. Y aprovechando lo del guineo, los vehículos, cuando se usaban los vehículos de tracción trasera, que era cambios automáticos, todavía digo, de cambio mecánico, todavía hoy se usa, usan un diferencial. El diferencial por desgaste con el tiempo, los piñones en el roce se van desgastando y llega un momento en que ese desgaste produce un sonido. Cuando los expertos, los mecánicos, los choferes que conocen de eso dicen le está sonando el diferencial. Había gente que iban a vender el vehículo y lo que hacían era que le echaban una grasa mucho más pesada al diferencial y la ligaban con guineo. Eso silenciaba el sonido por un día o 2 días, pero le daba el tiempo de salir del vehículo. Cuando pasaban 2 o 3 días, el que compró ese vehículo tenía ya el problema de que lo compró con el diferencial dañado, pero no se pudo visualizar ni escuchar porque el de mala fe le escondió el sonido usando artimañas mafiosas que no son correctas. Es decir, que todos estos elementos que le estoy diciendo es para que vean que en el concepto de esta campaña publicitaria nos vendieron a nosotros como los mocanos y espallatenses personas honestas y con quienes se puede negociar en cualquier escenario. Y eso es importantísimo para la vida de todo ser humano, la importancia
de que nos tengan confianza, que somos seco, sacudido y medido por buen cajón, un cajón que no tiene manías, no tiene intereses particulares de que mida lo que debe medir exactamente. Un cajón que el dueño permite que se sacuda, o sea, que se mueva para que los granos bajen y luego cojan la cantidad correcta y que el producto esté seco, lo que evidencia que puede tomar la cantidad suficiente. Hay muchos trucos en la vida, pero lo importante es que yo entiendo que este comercial nos da un piropo a lo que somos nosotros, los mocanos, los espallatenses, seco, sacudido y medido por buen cajón, que es lo mismo que decir honesto, confiable y sincero. Muchísimas gracias, señores. Muchísimas gracias, licenciado Amable Guzmán, partiendo de cero cada 15 días martes aquí en Acceso Sin Límites. Saludos a doña Marixa. El mejor equipo de la televisión te espera cada día de 12 a 2. Acceso Sin Límites por el canal 58 de Televiaducto es simplemente incomparable. En J Productora, marcando la pauta a seguir.